Buenas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este EduTalk sobre Reinvent the Classroom Internacional en el uso de lo tecnológico en el aula. Yo soy Elisa, formadora tecnológica de Grupo AE, y está con nosotros José Luis Díez, consultor senior, que es el que nos va a dar este maravilloso EduTalk. Cuando quieras. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias a todos por vernos ahora en presencial o en diferido posteriormente. Y sabemos que tenemos mucha visibilidad en diferido. Entonces, básicamente lo que os voy a contar en este EduTalk es los elementos para la mejora de las experiencias que desde HP en su división de educación estamos generando, así como distintas herramientas que van a permitir la enseñanza híbrida, así como servicios adicionales o dispositivos educativos que son los adecuados para poder tener un uso pedagógico de la tecnología en el aula. Lo primero que vemos desde HP y que queremos compartir con vosotros es que es necesario dar forma a la transformación de las experiencias en el aula utilizando dispositivos que hayan sido correctamente desarrollados para la necesidad que hay en el entorno educativo, que es lo que en HP llamamos ediciones educación. Además, en la medida que sea posible, elevar las experiencias en el aula para inclusión y la innovación educativa, como pueda ser el uso de las tecnologías STEM o bien de la realidad virtual. Y por último, es necesario tener una visión 360 grados de todo lo que son elementos adicionales que van a permitir el uso tecnológico más allá de las herramientas de HP. Y eso es lo que os voy a compartir a partir de ahora. Lo primero, las tendencias que nos encontramos y cuáles son los puntos débiles de la educación con tecnología. El primer elemento que vamos a poder ver es que los ambientes escolares son desafiantes. Imágenes como las que estáis viendo aquí en la fotografía, en las que es normal ver pues, una caída desde la mesa de clase al suelo, con entornos pues, aproximadamente de unos 80 centímetros, es algo que por desgracia puede ocurrir porque son accidentes. ¿Qué es lo que hacemos en HP para reducir este problema? Pues os lo contaré a continuación. Otro de los elementos con los que os habréis enfrentado muchas veces es los tiempos de inactividad, el tiempo que tengo a los alumnos detrás y estoy esperando para que los alumnos se conecten. Tenemos que hacer soluciones en las que empezar a dar clase con tecnología, tanto de forma presencial como híbrida, sea muy veloz, sin prácticamente tiempos muertos. Y luego el otro elemento, y es que, como os decía, la enseñanza y el aprendizaje han evolucionado por la pandemia y ahora el aprendizaje sucede en cualquier lugar. Y cuando hablamos de que el aprendizaje se ocurre en cualquier lugar, hablamos de tener espacios tecnológicos, aulas en las que la tecnología se utiliza de una forma pedagógica, con sentido educativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que tendremos alumnos que a lo mejor están en casa porque están enfermos, han tenido una rotura y ya hay una tecnología que les permite continuar conectados a la experiencia en clase. O vamos a tener alumnos que van a acceder desde incluso pues, entornos públicos o incluso otros alumnos a los que queremos transmitirles experiencias de realidad virtual aunque ellos no dispongan de las gafas. Todo esto lo podemos ver en lo que llamamos tecnología de aula RTC. Si pinchamos en este enlace, viajaremos a un ejemplo que os tengo aquí preparado. Entonces, cuando hablamos de un aula RTC, hablamos de un aula donde hay una serie de módulos. Por ejemplo, el primero de ellos ya hablaríamos del módulo colaborativo. Cuando hablamos de un módulo colaborativo, estamos haciendo referencia a un entorno en el que haya una pizarra digital interactiva, como estáis viendo aquí. ¿Vale? Tenéis aquí el enlace para poder verlo. Pues normalmente entornos entre 65 y 75 pulgadas que vamos a poder utilizar. Además, tenemos un sistema que sea capaz de capturar de forma automática al docente, porque nos movemos por la clase. Entonces, aquí tendremos una cámara con inteligencia artificial, como por ejemplo es esta Jabra Panacas, que nos va a permitir no solo capturar lo que hace el profesor, sino también hacer capturas de lo que haya en una pizarra que esté con un mínimo de 135 grados de ángulo con respecto a la posición de la cámara. Y el profesor va a poder decidir o bien que siga capturándole a él cuando se está moviendo por la clase o bien capturar el espacio en la cámara. Y el tercer elemento que creemos importante son dispositivos como este que tiene HP, en el que se incluyen micrófonos que capturan automáticamente todo lo que se está haciendo y diciendo hasta 7 metros de distancia
y que tienen potencia de sonido suficiente para que se escuche en un salón de clases con 20 o 22 personas, alumnos, junto con el profesor. Y este sería uno de los primeros elementos que podríamos manejar. Otro de los espacios que vamos a poder ver, lo vais a ver si queréis en este otro, que tenemos un espacio real, físico de tecnología en clase. Entonces tenemos la solución que os acabo de enseñar ya puesta en marcha. Pero no solo para el espacio colaborativo, sino que si hablamos del entorno de realidad virtual, pues como veis aquí lo que hemos hecho ha sido, por un lado, tenemos la máquina, la estación de trabajo con realidad virtual. Creo que me voy a acercar un poco más para que lo veáis mejor. ¿Vale? Y en esa máquina de realidad virtual tenemos conectadas las gafas. Evidentemente hace falta siempre un monitor para poder ver lo que en la realidad virtual hagamos. Y lo que hemos hecho ha sido reaprovechar un proyector, un cañón, de los que hay en el aula, para que sobre este espacio se proyecte para todos los que están aquí disponibles lo que se esté haciendo en el entorno de realidad virtual. Algo que hace que haya una visión 360 en el espacio de uso tecnológico es este rectángulo que veis aquí definido. ¿Por qué? Porque este es el espacio que necesitamos garantizar y representar de forma virtual para que el usuario de las gafas de realidad virtual no choque con ninguno de los elementos que estén en el espacio. Y ahora, ¿qué ocurre con todos los alumnos que están aquí con sus dispositivos? ¿Cómo siguen lo que se esté transmitiendo a lo mejor desde esta pantalla? Pues es otro de los elementos de la tecnología que utilizamos en los espacios RTCs, que hablamos de la tecnología Intel Unite, que permite transmitir tanto lo que se está haciendo desde un equipo móvil sin cables a la pantalla grande, como lo que se esté transmitiendo en la pantalla grande a los dispositivos sin utilizar cables. Entonces, ya os digo, de una forma breve, creemos que estos son los elementos tecnológicos que debería haber en un espacio RTC. No obstante, y no por ello menos importante, aunque ya no sean de tecnología HP, recomendamos también tener tanto una impresora 3D con un sistema de protección de los inyectores de extrusión para uno o dos filamentos y un escáner 3D que nos va a permitir escanear objetos del mundo real e introducirlos en el entorno digital. Entonces, como veis, de esta forma tan sencilla podemos introducir que la educación con diferentes elementos, tanto físicos como digitales, sea transmitida en todos los elementos. Pero os decía antes de este EduTalk que es importante que los dispositivos de los alumnos, incluso si queremos de los profesores, sean capaces de afrontar los desafíos que supone el entorno educativo. Para ello, en ACP hemos desarrollado una serie de equipos llamados Edición Educación que nos van a permitir pues resolver esta incógnita, que es cómo tener un dispositivo asequible con un tamaño razonable que resista los golpes y las caídas y que además soporte diferentes formas de aprendizaje. Para ello, los equipos llamados Edición Educación, tanto en sabores de dispositivos Chromebook como en entornos de dispositivos Windows, primero superan lo que llamamos el Total Test Process. Estos son 120.000 horas de pruebas a las que se somete un prototipo antes de que pase a producción y sea aprobada su fabricación. Todo esto se utilizan test simulados en los que se garantizan en esas 120.000 horas lo que van a ser el uso, pues bien, de vertido de líquidos o de vibraciones o de pulsaciones de teclas, como estáis viendo aquí. Y luego se hacen una serie de test específicos, ya no de fabricación de dispositivos como hace HP en toda su gama de dispositivos profesionales móviles, sino específico para educación, como son las caídas dando vueltas al suelo, ¿vale? El forzar los conectores, que puede ocurrir porque se dejan conectados los cascos y lo meten en la mochila, o el intentar llevar las bisagras un poco más allá de su apertura máxima, o el agarrar el equipo desde la pantalla. Y todos estos elementos, además, con entornos de caídas al suelo de hasta 122 centímetros sobre suelos de madera y de hasta 80 centímetros sobre suelos de hormigón. Por ello decimos que los equipos de edición educación, bien Chromebook, bien Windows, han sido soportados para soportar a los estudiantes con teclados duraderos que tienen lo que llamamos teclas antivandalismo. Son teclas en las que hay como una especie de concepto falda, es decir, hay un faldón que sale hacia los lados de la tecla para que no sea fácil arrancarla, ¿vale? Y que no salte. Y luego además en las esquinas de los dispositivos tenemos una serie de bumpers, de parachoques,
absorbedores de golpes para que absorban las caídas repetitivas que se puedan dar. Además, estos dispositivos de edición educación en sus formatos de 360 van a permitirnos los 360 grados de aprendizaje, en los que incluso hay modelos que tienen aquí en esta posición una segunda cámara, de forma que al doblarlos vamos a poder tener una cámara por un lado y otra cámara por el otro, y permitirnos utilizarlos bien para grabarnos a nosotros mismos, como ahora mismo en la webcam, o bien para utilizarlos como si fueran la cámara de un móvil y grabar lo que esté ocurriendo al otro lado del dispositivo. Además, estos modelos con dispositivos de pantalla táctil nos van a permitir tocar, ajustar, dibujar y escribir. Lo cual me lleva a introducir uno de los puntos más importantes que creo que debemos hablar de, que es de la tinta digital. Indistintamente que estemos en entornos de Chromebook o en entornos de Windows, la tinta digital es una posibilidad. Y reitero la posibilidad, porque los equipos X360, en su precio está incluido el soporte para la tinta digital y lo único que hay que hacer es comprar el lápiz. Mientras que los equipos Chromebook, solo aquellos que llevan el digitalizador de tecnología Wacom van a poder soportar la escritura digital, ya que en entorno Chromebook tenemos equipos X360 solo táctiles que le podemos dar con el dedo o con aquellos lápices de punta de goma, o bien equipos que sí soportan un digitalizador, un lápiz digitalizador, como es la tecnología Wacom, y en esos sí vamos a poder tener una experiencia real de tecnología digital. ¿Qué se ha hecho para mejorar la experiencia? Pues fundamentalmente alargar la duración de la batería en los equipos Windows hasta soportar 1000 horas de uso, y además tener mejoras en cuanto a las opciones de almacenaje del boli para que este no desaparezca y no se pierda. Por último, pero no menos importante, siempre que hablemos de tecnología en el aula tenemos que tener un servicio que garantice su mantenimiento, su uso y, si fuera necesario, su reparación. Por ello, en los entornos de aulas para el aprendizaje con HP, en lo que llamamos el modelo de RTC internacional, ofrecemos distintos niveles de servicio, de los cuales yo entiendo que el más importante y que debería ser siempre que sea posible añadido es el de protección contra daños accidentales. La protección contra daños accidentales lo que nos va a permitir es garantizar que, sin tener que pagar un euro más, sino por el precio que se tenga del dispositivo a 3-4 años, cualquier rotura de pantallas, de teclas, de cualquier elemento va a estar cubierto por la garantía. Porque cuando extendemos la duración de la garantía base de un equipo de edición educación de HP, tenemos una garantía que cubre de todo menos de los accidentes. Es decir, cubre de defectos de fabricación o defectos de lo que es achacable a HP como fabricante, no al uso, no a la manipulación y no al desgaste. Por ello, con la protección contra daños accidentales, vamos a poder proteger el equipo contra estas roturas. Otro de los elementos que creo fundamental es, en estos modelos de cobertura de protección extendida, el añadir en torno a un 3% de dispositivos educativos adicionales al número de alumnos que tengamos, para que en los tiempos en los que entregamos a HP un dispositivo para que sea reparado, tengamos una máquina de sustitución y que el alumno no se quede sin dispositivo para seguir la clase. Dentro de los distintos servicios también tenemos la capacidad del etiquetado de los dispositivos, con etiquetas que pueden ser antirrobo, en el sentido de que no se pueden eliminar una vez añadidas, o etiquetas para el inventariado, de forma que podamos gestionar adecuadamente qué equipo tiene qué alumno. Y he dejado para el final el servicio de enrolado de los dispositivos Chrome y Windows. ¿Por qué? Porque el enrolado tiene que ser solicitado a HP, tanto para entornos Chrome como para entornos Windows, antes de que se produzca la compra de las máquinas, ¿vale? Para que se fabriquen a medida, es proceso, con la opción de enrolado. En Chrome esto se llama Zero Touch Deployment, despliegues de interacción cero, y en Windows se llama Autopilot. Ambas opciones son opciones sin coste para los clientes de dispositivos HP. Y por último, como os decía, la protección de daños accidentales, ¿vale? El mensaje con el que quiero que nos quedemos es con la protección sin límite de incidencias, gracias a la protección de daños accidentales, que es una opción que se puede poner o bien como un care pack a pago único o bien como un modelo de servicio, de dispositivo como servicio, con una cuota mensual durante los periodos de 3 o 4 años.
no tiene letra pequeña, se diagnostica la avería o la rotura que haya sido y están incluidas tanto la recogida del dispositivo como la sustitución o reparación como la mano de obra. Por mi parte, Elisa, eso es todo lo que quería comentar en este DoTalk. Creo que más o menos he cuadrado el tiempo que teníamos previsto y no sé si hay alguna pregunta o simplemente despedirme y dar las gracias a todos los que nos hayan visto. Pues sí, no sé si hay alguien que quiera comentar algo, si no, para mí es siempre un gusto escuchar este tipo de DoTalks porque siento que el futuro ya está aquí. Antes hablábamos de en el día de mañana la educación va a ser cada vez, va a estar más involucrada la tecnología, ¿no? Y el mañana ya es hoy. Entonces, escuchar todo este tipo de cosas es como vivir en ese sueño futurista que teníamos hace unos años, que no tantos, eran pues escasos 1 o 2 años. Así que nada, bueno, pues si nadie más tiene preguntas, pues muchas gracias, José Luis, por tu tiempo y hasta el próximo EduTalk. Gracias a vosotros. Saludos. Adiós.